¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus. Más allá de lo evidente. Hola, bienvenido al nuevo programa El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente, de Santa Clara del Mar para toda Argentina y el mundo. Hoy con un tema muy místico y científico a la vez, la Atlántida, el legado del conocimiento secreto que ha permanecido hasta hoy en día, para que para algunos era un solo mito, una leyenda, para algunos buscadores del conocimiento, para la ciencia un enigma que no sabe cómo ocultarlo, porque día a día se encuentran tierras, templos, ciudades bajo tierra que se datan con más de 10.000 años de antigüedad. La misma Esfinge tiene una datación y erosión por agua de más de 12.000 años de antigüedad. Entonces existen cosas en el planeta que no deberían existir, de acuerdo a la teoría de Darwin y lo oficial. Entonces la ciencia tiene este problema. Día a día no sabe cómo ocultar las grandes verdades del universo, de la historia. Entonces los místicos, sabiendo todo esto a través del tiempo, han ocultado este conocimiento a través de las escuelas de misterios. De ahí surgieron muchas escuelas como los Rosacruces, los gnósticos antiguos, los esenios, etcétera, que ocultaban este conocimiento, que el mismo Jesucristo recibió en el Tíbet, en el Himalaya, y se convirtió en quien fue. Este conocimiento lo vamos a investigar hoy y a conocer un poco más la historia de la Atlántida y el legado que nos dejó en nuestra historia, porque se reinició la humanidad después del diluvio, hace más de 10.000 años, de esos vestigios que quedaron, dónde están y quiénes fueron los atlantes. Lo vamos a estudiar junto a Jonathan, desde Gualeguaychú, Entre Ríos, es instructor de AGEACAC en Argentina, de la Asociación Gnóstica de Estudio de Antropología y Ciencias de América Confederada, de nuestro país, y junto a él vamos a indagar en los grandes misterios de la Atlántida. ¿Está en el aire? Ya estamos conectándonos. Hola. Hola, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Nos escuchás? Entonces, sí, te escucho muy bien. Todavía no te veo. Estamos al aire, pero todavía no te veo. Bueno, hoy con un tema interesante que es la Atlántida. Tenemos el video de Jonathan. Ahí estamos conectándonos. Está Gonzalo a 5 manos ahí. Bueno, bienvenido, Jonathan. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por participar de nuevo en el programa. Hoy decíamos con un tema que, bueno, desafía la ciencia oficial, porque la existencia de vestigios antiguos y más de la Atlántida destruiría toda la visión oficial de la historia de la humanidad. Exactamente, claro, porque encontrar los vestigios de esta civilización y de este continente perdido, podríamos decir, que está como en mitos, no está a la ciencia oficial en estos momentos afirmando que existe, pero hay muchas coincidencias históricas y demás que vamos a tratar de verlas en esta noche. No solo coincidencias, sino hay hallazgos físicos reales, hay templos de 10.000 más años de antigüedad que se han encontrado que no deberían existir. Eso existe, eso es algo físico, digamos, que los arqueólogos no saben qué hacer y cómo dibujarla en la historia. Tenemos está ahí muy bien, la primera plaquita que sería el legado sumergido de la Atlántida. Y bueno, que si querés comenzar a contarnos un poco sobre la Atlántida y sus misterios. Sí, bueno, por como
la primera placa que dice legado sumergido es porque ha habido otras civilizaciones anterior a la nuestra, civilizaciones que han poblado todo el planeta. No decir como la historia nos cuenta que la civilización griega o la civilización egipcia, sino razas que han poblado anteriormente a todo el planeta, que una de ellas es la Atlántida. Sí, los mayas nos hablaban de los hijos del quinto sol, que somos nosotros, o sea que en realidad existieron 4 razas anteriores a nosotros, 4 humanidades, según ellos. Claro, entonces que han poblado todo el planeta, no es solamente como decir razas que decir, no sé, los nórdicos o decir las razas orientales, sino que hoy actualmente nosotros somos toda una raza porque estamos poblando todo este planeta en este momento. Sí. Entonces es algo importante para destacar y para ubicarnos de por qué tantos historiadores, arqueólogos, bueno, además investigadores han tratado de querer encontrar o sea, continente sumergido de la Atlántida. Y obviamente, bueno, nosotros hablamos de Atlántida y vemos que está íntimamente relacionado con lo que es el océano Atlántico, que deriva de su nombre. Pues, nosotros sabemos que no hay coincidencias. No, que es digamos, un legado que nos han dejado en el vocabulario, en el idioma de otras culturas antiguas. Claro, porque así como el lenguaje va mutando, va cambiando, va modificándose de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al lugar, así también nosotros hemos recibido en diferentes partes de ese lenguaje, de esa información, de esa cultura, y obviamente si fue una sociedad, o sea, una raza que pobló todo el planeta, es muy importante saber que esos principios, ya sea científicos, religiosos, ya sea artísticos, filosóficos, han pasado y han fundado otras civilizaciones que nosotros conocemos como, no sé, los egipcios. La Sumeria, por ejemplo, que tenía una tecnología, un conocimiento imposible para esa época, que no debería haber existido. Los sumerios no deberían haber existido, sin embargo, conocían más que hoy, que los mismos científicos de hoy en día. Claro, los sumerios es como para hablar de ellos a días y no nos alcanza el tiempo para saber y descubrir todos los misterios que han, o sea, vivido esa civilización, porque es como decir la cuna de las civilizaciones modernas. Sí, incluso todo lo que sabemos de astronomía, los planetas conocidos, le dieron el nombre a ellos, las constelaciones, y bueno, muchos conocimientos actuales. El ADN, en realidad ellos lo conocían, hay tablas sumerios con el diseño del ADN, o sea, tenían un conocimiento que, bueno, como digo, escapa a la historia y rompe con toda la visión ortodoxa del hombre. Claro, exactamente. Por eso, bueno, el legado sumergido nos habla de eso, de que es un legado que no es que quedó y se perdió, sino que hubo sobrevivientes de ese continente sumergido y que fueron los que poblaron y transmitieron esa sabiduría ancestral, milenaria, capaz que desde que está el hombre en la tierra, a las otras culturas que se fueron formando y que se fueron colonizando, creando, vamos a decir, en otros sectores del planeta, porque estamos hablando de que estas razas, podríamos decir, razas que poblaron el planeta, están dentro de nuestro planeta, ubicadas dentro de los ciclos que vive nuestro planeta. Entonces nuestro planeta también sufre esas transformaciones, como hundimiento de continentes y surgimiento de nuevas tierras, y eso da a entender también que no es que se acabó esa humanidad, sino que hubo sobrevivientes y que fueron los que fundaron y transmitieron esa sabiduría, ese legado, ese conocimiento, podemos decir, a otras generaciones, y se fueron formando nuevos civilizaciones y nuevos lugares donde floreció con otro nombre, con otra idea para ese tiempo, para que el hombre también
logre conocer y comprender esos misterios. Bueno, entonces no fue la única civilización que existió, sino existieron otras. Y bueno, ¿puedes contarnos de alguna más, la parte de la Atlántida? Claro, sí, sí, exactamente. Fueron anteriormente fueron los lemures. En la siguiente plaquita, Gonza, si querés, está ahí numerado. Claro, los lemures vivieron en lo que se conoce hoy como lo que es el Océano Pacífico, que ahora, por ejemplo, es todo ocupado por el mar, pero antes lo que hoy conocemos como lo que es los océanos estaba ubicado por continentes que estaban en ese momento, o sea, como nosotros estamos ahora, que en ese momento era océano. Entonces, lo que hoy es tierra, en esas épocas, en esos tiempos antiguos, eran océanos. Ujú. Entonces, la Lemuria estaba ubicada en lo que hoy conocemos nosotros como el Océano Pacífico, y bueno, hay algunos vestigios de eso que no se ha hundido completamente, como lo que es la isla de Pascua, como que son las islas que componen eh, parte de Indonesia, y Papúa, Nueva Guinea, todas esas islas que vamos a decir que ha quedado muy poco, pero con una sabiduría como, por ejemplo, no sé, en la arquitectura, en los templos que han estado ahí reflejando ese pasado. Como dice la primera placa, cada raza fue como pasando o exterminándose llega un proceso que nace, se desarrolla, llega hasta un punto bien determinado y empieza ese proceso de De involución. involución, de muerte de esa raza. Sí, sí, un ciclo, digamos que el planeta y las razas también tienen un ciclo natural como tiene la creación, o sea, si existe, digamos, el invierno, el verano, el otoño, el invierno, hay un ciclo que se repite y a nivel cósmico la raza también lo tiene. Exactamente. Así como nosotros nacimos en un momento determinado y bueno, nos va a tocar la muerte, así también todo en este plano, podemos decir, en esta tercera dimensión, está sometido a eso. Entonces, las razas y todo lo que es el tiempo también. Acá va a tener tuvo un principio, va a tener un fin. Entonces, la raza, la Lemuria, también tuvo un principio y tuvo un fin, y que bueno, como dice acá la placa, en el pasado del fuego, o sea, se hundió ese continente a través del fuego por volcanes y fuerzas ígneas de la Tierra. O sea que terremotos también, porque llegó a cumplir su ciclo. Entonces, y los que sobrevivieron de esa raza fueron los que poblaron o los que dieron la semilla para poder formar esa siguiente raza que fue la Atlántida. Bien. Entonces, ese conocimiento no se perdió, ese conocimiento sigue constantemente transmitiéndose a esas nuevas razas. O sea, siempre queda un pueblo que se salvó, un Noé bíblico, digamos, que aparece en la mitológico, y que reinicia la nueva raza desde cero, digamos, con el conocimiento que venía de la anterior raza. Exactamente. Entonces, ahí lo que vos dijiste, que es muy interesante, que viene el Noé bíblico. Entonces, el Noé bíblico, nosotros lo conocemos desde el lado de la Biblia, pero hubo muchos Noé, vamos a decir así, que cumplieron esa función, con otros nombres en diferentes culturas, que una de las placas que vamos a ver. Sí, que en realidad el Noé bíblico, como vamos a ver por ahí más adelante, no es cristiano, o sea, no tiene nada que ver, era, digamos, el Noé Atlante, que después se le cambió el nombre, pero existió digamos, un guía, un maestro en esa época que sacó un grupo de gente preparada, que él sabía que iba a ocurrir lo que ocurrió, y se venía el diluvio, y sacó a ese pueblo y después fundó otra civilización. Exactamente. Entonces, eso se ha ocurrido cíclicamente, así como nosotros vemos que ahora es de noche y después mañana va a salir el sol y después va a volver de vuelta a la noche, así cíclicamente va pasando esto que estamos tratando de explicar con estas razas y con estos
o sea, a nivel planetario. Sí. Eso es muy importante aclararlo, no es que sea con un lugar del planeta, sino todo. Sí, sí, el planeta Es- pasa por ese ciclo de diferentes razas. O sea, existe, bueno, después vamos a estudiar en algún otro programa, en el año sideral y cosas más profundas, pero digamos que hay un reloj cósmico donde habita una raza y muere esa raza hasta un punto de desarrollo y tienen que renacer porque, bueno, la raza se tiende a degenerar, o sea, tiende a destruir la vida, como hoy estamos haciendo. Exactamente, en cada planeta existen 7 razas, entonces han pasado ya, no sé, como bien dijiste hace un ratito, 5 Con razas la y nuestra. nosotros, Ujú. la actual quinta raza que está habitando este planeta y faltan 2, entonces eh, la raza Atlante sería la cuarta raza que fue la que nos precedió a nosotros. Entonces, esto de la Atlántida viene desde, o sea, el concepto de la Atlántida, podríamos decir, a nosotros nos llega desde lo que fue Platón. Platón. Pero Platón, que vivió en los años 400 aproximadamente antes de Cristo, él no es que él inventó, podemos decir, o él escuchó, sino que ese conocimiento vino de su, podríamos decir, maestro, que fue Sócrates, Ujú. y que Sócrates fue el que lo escuchó de su maestro, a su vez, que fue Solón. Solón fue maestro de Sócrates y fue el que viajó a Egipto y los sacerdotes de los templos egipcios le hablaron de una antigua civilización llamada la Atlántida, que fue la que pereció, podemos decir, a través de, como dice acá la placa, a través del fuego y de terremotos y que tuvo unos adelantos, una tecnología, un adelanto, podemos decir, físico, tecnológico y espiritual muy adelantado y que, bueno, el que le contó específicamente Solón a Sócrates cómo fue esa civilización. Y ahí recién, podemos decir, Platón, que fue uno de los grandes, vamos a decir, sí, filósofos griegos, fue el que más rescató o pudo hablar de esto, de lo que es la Atlántida, y que tuvo un montón de discípulos, Platón, pero ninguno de ellos como que le interesó este tema de la Atlántida. Por decir, después de él no hubo otro que hable y que especifique o que eh, se adentre en este tema, porque quedó como que si fuera un mito. Claro, lo que Por lo que- sucedió es que cuando Solón viaja a Egipto, los egipcios tenían registros de hasta 9.000, 10.000 años de historia, mientras Grecia había perdido todo el registro de históricos, no había historia. Eso es muy Entonces, importante. Solón recibe de los propios sacerdotes egipcios la historia de la Atlántida y después Exacto. vuelve. Se supone que Solón no era cualquier persona, era un místico iniciado, por eso se le entregó ese conocimiento que en ese momento era muy hermético, y él lo transmite en realidad sí, lo fue transmitiendo, pero los transmite a uno de sus amigos, a la gente más cercana, y así se fue llegando hasta que llegó a Sócrates y le llega a Platón, la historia. Incluso la historia, o sea, esto que estamos hablando está en los diálogos de Platón. Ujú. Pero la historia dice que Platón fue a una reunión y que no lo dejaron entrar, y de donde hablaba Sócrates, y Sócrates le contaba a las demás personas sobre esto de la Atlántida, y es que estaba maravillado de toda la tecnología y de todo el adelanto físico, tecnológico, espiritual que tenía esta civilización y que nosotros precedíamos de ellos. Entonces, los demás, podríamos decir, personas no estaban interesadas en estos temas. Mm. Entonces, el único que lo llevó a divulgar y que escribió, podemos decir, y dio esos puntos que nosotros estamos hablando fue Platón. Entonces, después, bueno, salta la historia que otros historiadores, pero ya no tan con tanta precisión, vamos a decirlo así, de cómo nos hablan estos filósofos griegos que, o sea, la sabiduría real la sacaron de Egipto.
Claro. porque solo llega a Egipto. Y nosotros vamos a ver en alguna de las placas que los remanentes de la civilización atlante fueron los que fundaron, o las sobrevivientes de la civilización atlante fueron los que fundaron Egipto. Bueno, y tenía una sociedad muy desarrollada, Atlántida, más de lo que imaginamos. Si querés podemos seguir, ¿te parece? Creo que Sí, podemos la seguir. siguiente plaquita, Gonzalo, manejaban tecnología que, bueno, hoy en día de a poco estamos acercando a todo eso. Claro, nosotros se dice que esa civilización, como dice la placa, hubo un equilibrio perdido. En su edad de oro, la Atlántida fue gobernada por el rey Neptuno y sus habitantes dominaban los elementales del agua, convivían pacíficamente con la fauna gigante, mastodontes, leones, domesticados y poseían un sentido espiritual muy extinguido hoy en día. Eso quiere decir que había un dominio tecnológico y un desarrollo espiritual. No eran, podemos decir, solo hombres de ciencia, sino hombres también espirituales, hombres completos, que entendían no solamente religiosos, sino espirituales, que buscaban esa conexión con lo real, con lo espiritual, y que lo vivían, lo experimentaban. Podemos decir, por ende, esa conexión espiritual es lo que los llevó a esos grandes descubrimientos científicos. Nosotros sabemos que uno puede adelantarse materialmente, pero si deja de lado la parte espiritual, no logra ese conocimiento completo, íntegro, que nos debe de llevar a algo íntegro, completo. Bueno, una de las puntas acá que dice la energía nuclear, fue esos registros, dicen que una de las cosas que llevó al desarrollo de esa civilización fue la energía nuclear. Bueno, trasplantes biológicos, hacían un montón de adelantos que nosotros creemos que son adelantos de esta época y son los mismos que se hicieron en esa civilización anterior. Sí, se está repitiendo la historia de lo que está ocurriendo hoy en día. Exactamente, claro, estamos volviendo otra vez al mismo ciclo. Sí, estamos como volviendo al ciclo perpetuo que tiene la civilización. Claro, obviamente que con menos desarrollo espiritual, que es el único punto que nos faltaría a nosotros. Sí, porque imaginemos si tuviéramos acceso a las naves espaciales que tienen nuestros hermanos del espacio, lo que podríamos hacer. Desastre, ¿verdad? Destruiríamos casi el planeta. O las armas nucleares. El planeta. Entonces, obviamente que la naturaleza tiene un mecanismo de freno para una humanidad degenerada, deformada, que destruye y, bueno, es parte de un ciclo cósmico que existe y ahí aparece el diluvio. Que, digamos, borra esa humanidad, saca a los que están en condiciones elevadas de conciencia y vuelve a reiniciar la humanidad. Es lo que ocurre siempre. Exactamente. Así es, porque sin eso la maldad llegaría... Sí, al cielo, digamos, a lo más elevado, que no podría llegar directamente. Hay un bloqueo en ciertos nivel de maldad que se frena. Pues destruiría toda la creación. Claro, y además, como dijimos al principio, todo tiene un principio y tiene que tener un fin. Sí, sí. Inevitable, porque no puede extenderse por siempre. Sí, sí, siempre se corta en algún punto. Sí. Entonces, y bueno, ¿seguimos? Vos decime. Sí. Podemos seguir la siguiente. ¿La siguiente plaquita? Bueno. Ahí nos habla de transportes, de tecnología que tenían. Claro. Y ahí nos habla más detallado de lo que estábamos diciendo, de los adelantos, que no solo tecnológicos, sino, porque, por ejemplo, transporte cósmico, vehículos impulsados por energía nuclear, para moverse en el mar, en la tierra, en el aire, cohetes capaces de viajar a la Luna, a Marte. Todo esto es la visión de una civilización que lo que nos dicen los historiadores, que por ejemplo Cristóbal Colón tenía acceso al conocimiento de lo que hablaba Platón, por ejemplo, y que
en esa época del 1400, cuando quiso, o sea... El supuesto o sea, descubrimiento, sí. ¿Cómo? El supuesto descubrimiento de Colón. Claro, que Colón tenía el conocimiento de que él no quería ir a las Indias, quería encontrar esta tierra perdida o Sí. este continente perdido de la Atlántida. Sí, en Entonces, realidad él accedió a los mapas, a una serie de 20 mapas que eran los mapas del Piri Reis, que nadie podía explicar de dónde venía el mapa, porque los mapas, algún día por ahí se puede hablar de esto, eh, están diseñados como si yo los hubiera visto desde la Luna. O sea, exacto, desde están el espacio. dibujados no desde la Tierra, sino como si lo hubiera visto desde el espacio. Y hay tierras donde hay vida, por ejemplo la Antártida, figura la Antártida, figuran lugares que estaban con vida, digamos, habitados, que hoy no lo están congelados. Bueno, y esos mapas adquirió el Colón, digamos, dentro de sus transacciones, convenció a España para que le pague el viaje y descubrir lo que ya sabía que existía. Claro. Su pequeña empresa hizo en esa época, con mapas, bueno, Después, que eran secretos. obviamente, no encontró la Atlántida porque ya estaba sumergida, Claro. pero encontró o sea, América. descubrió algo muy importante. Y Sí, también, sí. o sea, fue un proceso muy importante para que se forme ese cruce de civilizaciones y de razas y de sangre acá en esta tierra. Y acá también en esta placa nos dice el transhumanismo biológico, trasplantes que eran rutinarios de todos los órganos y que trataban de alargar la vida, prolongarla o sea, los atlantes. Y lo que está pasando hoy en día y se está pensando en hacer un futuro. Hoy en día ya en la medicina ya se quiere implantar cabezas humanas. La parte que lo pasa que el cirujano no puede tener la capacidad técnica de hacerlo, los van a hacer con robots, con inteligencia artificial, y bueno, ellos pueden unir los nervios, unir los vasos sanguíneos, pequeñas áreas de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, la columna, cosa que el cirujano no lo puede hacer, el humano. Y ya se está hablando de esto y quién sabe si lo están haciendo en forma secreta. Pero lo han intentado, por supuesto. Claro, y obviamente ahora nosotros tenemos un adelanto con la tecnología, que ahora está todo con la inteligencia artificial, y eso también cada vez se van generando nuevas tecnologías que nos vamos asemejando a esto que estamos hablando. Hoy en día, o sea, imagínense en el año 400 antes de Cristo, que en esa civilización griega que no tenía nada de esta tecnología, que les hablaran de esto, era como una locura. Sí, yo te digo que en la década del 90 nosotros cuando dábamos conferencias hablábamos de esto, éramos todos chiflados. Y los libros escritos que uno estudiaba están escritos a máquina en la década del 50, 60, donde hablan de todos estos conocimientos, escritos por diferentes maestros. Y obviamente que una locura pensar en eso, pensar en robots con inteligencia artificial. Bueno, los libros hablaban de eso, y los trasplantes de cerebros, de cabezas y cosas que están ocurriendo hoy. Claro, todo lo que hoy está pasando y que bueno, eso, o sea, los científicos, no sé, así como Leonardo da Vinci que imaginaba y máquinas voladoras, dibujaba máquinas voladoras. Exacto, como helicópteros y demás. Y hoy eso lo ha superado ampliamente. Acá hay un punto importante también en esta placa que dice la metalurgia avanzada, que, o sea, hacían mezclas de diferentes materiales y que esos materiales y esos minerales hoy ya no existen. Así como Bueno, hoy se está probando mezclar metales con tejido biológico, que parece un chiste, pero si uno podría conectarse al tejido biológico, podría manejar una nave a distancia, con el pensamiento, con ciertos tipos de energía. Cosa extraña porque muchos contactados, gente que ha tenido contacto extraterrestre, hablaba de esto hace décadas, de que muchas naves el metal tenía una mezcla de tejido orgánico. Y esto hoy en día la ciencia ya existe, esto se lo están probando. Claro, sí, exacto. Es una locura, pero bueno, que está ocurriendo.
O sea, todo eso que nosotros decimos como que es impensado y hoy está pasando y está ocurriendo en este momento. Y que bueno, eso, tecnología, sin olvidar, proviene, podemos decir, de esas civilizaciones que llegaron a un tope muy, o sea, más allá de lo que nosotros podemos imaginar y que hoy en día nosotros podemos capaz que superar eso en tecnología. Sí, bueno, el tema de la levitación y crear naves interplanetarias, estamos muy lejos de hacerlos, pero ya se ha logrado hacer levitar la materia a través del sonido. Ya se está tratando enfermedades con el sonido, se están manejando fuerzas desconocidas que muchos místicos hablaban antes. Así que vamos en camino a hacer otros Atlantes. Sí, obviamente, y todo eso está en el subconsciente colectivo también. Sí, Entonces, sí. En los famosos archivos acásicos, podríamos hablar una vez, pero está todo como registrado ahí y uno entra y saca esa información en forma inconsciente y la materializa. Claro, y ahí puede decir un gran inventor, pero no inventó nada, es solamente que Sí. materializa eso. Claro, uno, sí, es así. Técnicamente uno materializa, uno se conecta a esos archivos que son inconscientes, un consciente colectivo, que son archivos que existen, y el supuesto inventor materializa esa información. Y muchos, por ejemplo, la tabla de química, de los elementos, muchos físicos a través de sus sueños o un estado de meditación, han visto eso y lo han bajado y lo han creado. Claro, es así, y, o sea, como algo de película, pero lo han soñado y lo han podido realizar. Podemos. Seguimos, la siguiente plaquita habla de una advertencia ignorada. Exactamente, y ahí vemos que o sea, primero vemos el planeta y que ve la revolución de los ejes. Esa revolución de los ejes se da cíclicamente, como nosotros dijimos, y que es del eje magnético, no es que, o sea, porque nosotros es como que tenemos una corteza, podemos decir, terrestre, y esa corteza está constantemente, donde están apoyados los continentes, y esa corteza está constantemente activa, con lo que es con las placas, está viva, en realidad es un organismo vivo, se mueve. Se mueve. Por eso, por eso África y América estaban unidas en un momento y se separaron. Digamos, eso hay vestigios. Pero en un momento de billones de años era un solo continente. Justamente hablando de esto de la Atlántida, dice que cómo encastra América del Sur con África. Y las especies que están en África, en la costa y en la costa acá de América del Sur, que coinciden, vegetales y animales. De animales, sí. Entonces, como que dicen que no es que solamente que estuvieran unidas, sino que en un momento hubo que haber una comunicación entre medio para que esas especies pudieran pasar. Y eso sería lo que es. Hoy no estaría, o sea, anteriormente no estaba, que no era ese océano. Sí. Y que era lo que estamos hablando de la Atlántida. Claro, estaban mucho más cercanos los continentes y bueno, tenían contacto más directo, digamos, los pueblos. Exacto. Y eso de la revolución de los ejes es de la parte magnética, lo que hoy conocemos como el polo norte, que también está moviéndose, y que sabemos que cada terremoto y cada maremoto, cada tsunami, cada movimiento de la Tierra, ese eje se va corriendo unos grados. Y entonces se va, lo que hoy tenemos como el polo norte, se va a transformar o sea, el polo se va a transformar en el Ecuador. Entonces, se va corriendo ese eje. Ya está ocurriendo, eso científicamente ya se sabe y está ocurriendo, sí. Exactamente. Pero claro, es gradual, es lentamente. Y después, como dice acá... Ya hoy está corrido 1 metro, más de 1,5 metros el eje. Exacto. 1,60 m, creo, los últimos años. Y por eso, si la persona va, por ejemplo, no sé, al Polo Norte, obviamente los que tengan
los científicos que hacen estos experimentos y van y con una brújula y buscan el polo geográfico y el magnético. Y el magnético está en otro. Sí, eso pasa en la aviación, se va corrigiendo, digamos, porque no coincide el eje magnético, el polo magnético con el polo real, digamos. Claro. Pero claro, para que pase eso de que el polo norte pase, o cualquiera de los polos pase a ser Ecuador, tiene que haber cataclismos, terremotos y demás que sean grandes, que sean movimientos, hundimientos de continentes. Entonces, para que sea eso completo. Por eso acá dice advertencia ignorada, porque esos profetas, esos maestros de esas civilización atlante y de las anteriores, dijeron que todos estos procesos, esa revolución de los ejes, esos procesos como el planeta Arcólogos y demás, son cíclicos. Entonces vienen cada tantos cientos de años que son o sea, son cíclicos y que van a pasar y que nosotros debemos estar preparados. Por eso dice que son profetas, porque vienen a profetizar que eso va a pasar y que nos estamos viendo. Científicamente lo estamos viendo y comprobando. Sí, ya está ocurriendo. No solo eso, está ocurriendo un montón de desastres dentro del planeta que, bueno, nos va a llevar tarde o temprano a la destrucción. Exactamente, no hay otro camino que la Tierra tiene que hacer esos ciclos para que se renueve. Así como se renueva todo en la naturaleza y nosotros estamos dentro de la naturaleza y tenemos que renovarnos también. ¿Continuamos en la siguiente imagen? Dale, continuamos en la siguiente. Sí. Con los diferentes mitos o noes que existieron en la historia. Exactamente, los diferentes noes que han estado en los diferentes pueblos. Nosotros decimos acá, dice matriz de mitos, pero claro, es diferentes culturas. Por ejemplo, bueno, la judío-cristiana, que nosotros sabemos de el Noé bíblico, que podemos decir, el Dios que lo envía es Jehová y el único sobreviviente fue él. Bueno, obviamente no él y su esposa y sus hijos. Y los animalitos en pareja. Exactamente. Y entonces, eso de ese relato bíblico que el arca, que está el diluvio universal, que está todos esos procesos de que tiene que juntar cada animal, cada pareja de animal, de los que hay en cada especie, y meterlos al arca, y que estuvieron tantos días en lloviendo y que subió el nivel del mar y murió toda una humanidad. Eso mismo que nosotros estamos, podemos decir, como que más, o sea, que lo sabemos más porque lo hemos escuchado, lo hemos visto, ya sea en películas o ya sea en documentales o no sé, que haya leído la Biblia. Eso mismo, hay diferentes culturas en el planeta que hablan exactamente de esas mismas coincidencias. Entonces, también acá en Argentina y lo que es Chile, los pueblos mapuches, también, como dice acá la placa, está el dios, por decir, un Tren Bilu, que es la culebra amiga, y que, bueno, según este relato de los pueblos mapuches, dice que había una culebra amiga y una culebra enemiga. Entonces esta culebra amiga fue que les dijo que iba a venir un diluvio y que tenían que protegerse, y venía esa culebra enemiga, podemos decir, que traía ese diluvio. Entonces, y bueno, se refugiaron en un cerro sagrado y esos sobrevivientes pudieron, continuar, digamos, reproduciéndose y viviendo en esta parte de Chile y Argentina, en esos pueblos mapuches. Obviamente que eso también habla de la culebra blanca, la culebra o la víbora, la serpiente. Sí, toda alquimia en el mensaje. Bueno, igual las parejas de animales representan algo, tienen que ver con la alquimia dentro del mito Noé, pero bueno, son cosas más profundas. Claro, y después tenemos acá en Perú también, en la cultura inca, lo que es Viracocha o Huiracocha, el dios que también
viene, dice, según este relato, que viene caminando sobre las aguas, viene siempre del este, esa ayuda, y viene caminando sobre las aguas y entrega este mensaje que va a venir, o ese cataclismo, que va a venir ese diluvio, y que tienen que protegerse, y que los únicos sobrevivientes son Manco Cápac y Mama Ocllo, que son, por decir, su pareja. O sea, siempre en pareja. Sí, sí. Y siempre ese simbolismo de que está ese hombre o esa mujer, y que sobreviven, y que son como los que tienen encargados de reproducirse y poder poblar y formar, no sé, pueblos. Sí, una especie de Adán y Eva que reinició la humanidad de nuevo. Exacto. Ujú. Bueno, tenemos la cultura griega con Prometeo, Zeus, que fue el dios que agarró y que volvió, no solamente le entregó el fuego a la humanidad, sino que también vino y le advirtió que iba a haber una inundación. Y ahí, bueno, después tenemos los sobrevivientes, que es Deucalión y Pirra, que también es un hombre y una mujer, que en una embarcación, bueno, en el monte Parnaso, que bueno, que es así como tuvieron su arca y que llegaron y que descendieron en el monte Parnaso. Entonces, exactamente igual, es como que esos mitos, esas historias se van repitiendo en diferentes culturas. Sí, por supuesto que no fue un arca de madera, sino eran naves que sacaban a los atlantes y los refugiaron en nuevas tierras o incluso en otros planetas, mientras el planeta Tierra se depuraba naturalmente y después volvieron a poblar el planeta. Exacto. Uh-huh. Y después, bueno, la cultura hindú con el Vishnu, que bueno, que fue el avatar el mensajero para los pueblos ahí de la India y demás, de esa zona. Y bueno, después tenemos los sobrevivientes, que es el rey Svarmanbhuna, Manu, ese rey que sobrevivió también exactamente igual, con los mismos principios. Había un arca, había ese dios que vino y le dijo que tenía que juntar, o sea, estar Sí. con su esposo, ir, meterse en el arca y esperar ese diluvio y después sobrevivir. Sí, interesante porque las culturas hindú en todos sus libros hablan de guerras atómicas, de naves espaciales, es algo que ya hoy se sabe, y bueno, hay muchos documentales sobre el tema, pero ellos relatan estas historias como algo verídico y como parte de la historia de la humanidad. Después que se reinicia esta humanidad, ¿dónde van? Tenemos un mapita en la siguiente imagen. Exacto, que van a 3 lados específicos. Bueno, primero lo que es Egipto, que dijimos que ahí hablan, o sea, todas las culturas, por ejemplo, los griegos, no sé, los fenicios, los mesopotamios, todos los de esa, o sea, todos los de las regiones, sí. esas regiones iban y tenían que ir a Egipto a recibir esos misterios, recibir esas enseñanzas que solo estaban ahí. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en Egipto? Porque era la cuna, podemos decir, una de las ramas principales, que fueron los sobrevivientes de esta civilización atlántica. Entonces acá dice, sabios de la Universidad Akaldiana migraron a Grabón, que era África, y que después se asentaron en lo que fue el Cairo, donde fundaron la civilización egipcia y construyeron la Esfinge. Entonces, la Esfinge viene de aquellas épocas. Sí, sí, la Esfinge tiene daños por el agua, que tiene alrededor de 12.000 años, fue datada, y se ven los daños por el agua cuando el agua no existía, por supuesto, que bueno, por eso se dice que es Atlante. Exacto. Y no solo eso, marca un ciclo entre las patas de león y la cabeza de acuario del hombre, marca un ciclo cósmico que es tema para otro programa, pero tiene que ver del inicio y el final de la era. Porque nos hablamos de ahí que el Solón, el filósofo griego que fue a Egipto, que le dijeron que hace 9.000 años aproximadamente se había sumergido al Atlántico. En la era de Leo, claro, en la era de Leo se sumerge la Atlántida y el ciclo se termina en Acuario,
que estamos ahora. Claro. Por eso la esfinge tiene ese diseño, digamos, es una profecía física de lo que va a ocurrir, del ciclo. Exacto. Y bueno, después otra gran parte de esos sobrevivientes se fueron a lo que es hoy Mesoamérica, que sería lo que es hoy las civilizaciones, los mayas, incas, Sí. aztecas. Perú, toda esa zona fue habitada por todo ese conocimiento. Bueno, de ahí surge el Machu Picchu después más adelante, con esa tecnología que no eran pre-incas ni nada, eran gente de la Atlántica que quedó en esa época. Exacto. Y por eso dice acá, recién habíamos hablado de Viracocha o Huiracocha, que era el dios que decían que venía del este. Uh-huh. Y claro, venía de acá, de esta civilización. Él vino, entregó todo su mensaje, su enseñanza, y se fue. Volvió de vuelta hacia el este. Eso significa que era cuando todavía estaba ese continente, no estaba sumergido. Uh-huh. Y lo entregó la enseñanza, y bueno, y ahí sí se fundaron. Después, bueno, tenemos los mayas, como que también que ellos dicen que vienen son descendientes de Aztlán. Y Aztlán, nosotros vemos la palabra Aztlán, también viene es casi igual que Atlas. En la siguiente plaquita lo podemos ver si la tenés a mano. Las diferentes cosas que nos han dejado la Atlántida en base a los términos que usamos hoy en día, que vienen de esa época, de hace de más de 10.000 años antes de Cristo. Y nos faltó que una parte también fue lo que es el Tíbet. Claro, bueno, sí, ahí se fundó el Tíbet y por eso en todos los libros sagrados del Tíbet, de esa zona, región, están el tema de las guerras atómicas, todo lo que veníamos diciendo, que digamos la historia de la Atlántida, ¿sí? De las naves espaciales que conocían ellos. Entonces acá tenemos que con el tronco Atlante están las diferentes simbologías en el nombre, en la palabra, y entonces Atlante, Atlanteot, Atlas, o sea, Maya, al suprimir algunas letras que nos da a entender que ahí estaba ese conocimiento. Uh-huh. O sea, no sé, si viene alguien y nos habla en otro idioma que nunca habíamos escuchado, y nosotros tratamos de, como ha pasado, por ejemplo, vienen inmigrantes. Lo adaptamos, las palabras al idioma. Claro, por ejemplo, viene un inmigrante y no sabe cómo es y se adapta al acento, a la fonética del local. Y eso ha pasado en todas estas culturas. Claro, y ahí viene Tao, viene Teo, viene Dios, vienen todas las derivaciones del origen de Atlante de hace más de 10.000 años. Claro. Bueno, por ejemplo, padre, como dice acá, uh-huh. Que es padre, vader, uh-huh. Todos esos símbolos, por decir, esas formas de decir lo mismo. Uh-huh. Entonces, madre, padre, mother, maya, no son coincidencias, por decir. No, tienen un tronco de un idioma antiguo que después se derivó, digamos. Claro, si nosotros vemos tantas coincidencias, nos da a entender que es algo más, que hay un símbolo ahí detrás. Uh-huh. Y que, claro, como decís, es un idioma en común o una enseñanza común que se fue adaptando a el legado de esa cultura en todo, con el idioma, la cultura, las tradiciones, todo. No es tema para otro programa, pero muchas tradiciones como la tauromaquia, la muerte del toro, viene de un rito atlante de esa época, que algún día vamos a explicarlo, pero era un mito iniciático. Exactamente. Uh-huh. Que bueno, que después hay una isla ahí en Grecia que de ahí también hablaban del culto al toro. Uh-huh. Y bueno, que creían que también que era parte de lo que es la civilización atlante, pero no, es parte de los griegos. De los griegos. Bueno, continuamos. Bueno, acá hay un historiador que nos habla de que encontró jarrones idénticos, podemos decir, lo que fue el de que descubrió la civilización de lo que es Troya en Asia Menor, y que el señor, acá dice Paul Slimenman, descubre las ruinas de Troya
el tesoro de Priamo. Y ahí se observa que había un jarrón en esa ciudad que descubrió de Troya, y que después acá, por ejemplo, en lo que es la ciudad, lo que es la zona de Tiahuanaco en Bolivia, también descubrieron los mismos tipos de jarrones, con las mismas inscripciones. Ujú. La inscripción en fenicio que decía del rey Cronos de la Atlántida. Sí, algo similar como pasa con las pirámides que están por todos lados, que no solo en Egipto, sino tenemos en América, en la India. Ahora aparecieron 200 pirámides en China y el gobierno prohibió el estudio de esas pirámides. ¿Y qué hicieron en China? Le plantaron árboles arriba a la montañita para tapar la pirámide. O sea, es una realidad. O sea, Es así, o sea, que el jarrón existe, está en diferentes lugares, no sé, a miles de kilómetros de distancia, Ujú. y que no hay una civilización que esté conectada con las dos, y que está firmado por el rey Cronos de la Atlántida. Entonces, Sí, según la ciencia, digamos, porque la ciencia niega lo evidente. Hoy más en que eso día no podemos pasa decir con que... las pirámides de Egipto, los nombres que le pusieron, Kefren y eso, y Miserino, es un invento. O sea, en realidad no hay ningún dato histórico real que de dónde surge el nombre. Pero bueno, Claro. yo he visto a los arqueólogos financiados por el gobierno egipcio opinando y afirmando cosas que son totalmente absurdas porque no las pueden tapar. Y bueno, tratan de bloquear el avance, por eso Egipto prohibió la investigación que es abajo de la Esfinge. Se ha descubierto por estudios sonoros que está todo hueco, que hay como un templo abajo y no se deja entrar ni cavar, bueno, porque saben que si entran ahí y dan a conocer lo que hay abajo, tienen que cambiar la historia. Exacto, se Mm. reescribiría la historia Y de la humanidad. no lo pueden hacer. Entonces, ellos que van a hacer, como están totalmente financiados por el Estado, van a imponer esos científicos lo que puedan. En ninguna Exacto. pirámide se encontró ningún cadáver. Siempre dijeron que eran tumbas, nunca se encontró nada concreto. Sin embargo, dijeron que siempre fueran tumbas. Pero bueno, es así. Nosotros podemos aceptar creer algo que no pueden sostener en el tiempo ellos. Algún día todo esto va a ir cayendo y bueno, y se va a descubrir la gran verdad, como está pasando hoy con la ufología, que los mismos gobiernos están aceptando y dando a conocer que los extraterrestres existen. Es así con todo. Es así, y obviamente que cada vez que va adelantando la tecnología, vamos a cada vez tener más acceso a poder encontrar o sea, que alguien va a poder ir y poder Sí, sí, descubrir esto. yo vi el escaneo que hicieron arriba alrededor de la Esfinge, lo hizo un arqueólogo, que bueno, que desafía la ciencia, es un arqueólogo bastante desafiante, pero no lo dejaron hacer un pocito ahí ni de casualidad. Y se ve Claro. todo vacío abajo. Sí, Eh, y kilómetros, sí, sí, kilómetros, no es sí. que sea un templo así chiquito. No, las cosas que debe haber abajo es impresionante, pero capaz que hay una ciudad abajo, pero bueno, no la quieren dar a conocer. Eh, bueno, continuamos. En la siguiente plaquita La hay siguiente plan, una frase. una frase que es la misma que dijo Jesús cuando estaba en la cruz, cuando estuvo crucificado, la frase que dijo última, una de las últimas, que dice, Elí, lama, sabactani. Esa frase que nosotros vemos acá dice, dominaba el lenguaje ritual naga y maya. El lenguaje naga es una de las variantes que se aprende o que se habla en lo que es el Tíbet, y que coincidentemente, o sea, no por casualidad, es igual a lo que se habla el maya antiguo. Entonces, esto es cualquiera que esté familiarizado con el lenguaje maya podría ver que esa frase que está escrita ahí significa: ahora
me hundo en la prealba de tu presencia. Entonces, ¿cómo podemos ver que nosotros, que Jesús, que también estuvo estudiando en lo que fue el Tíbet, en el Himalaya, que estudió el maya antiguo y a través de lo que es ese idioma al naga, y que esta frase nos da a entender que esa conexión que había con el Tíbet y con lo que es la Atlántida. Sí, el maestro Isaac que apareció en Tíbet, que bueno, que algunos libros han hablado de él. Un periodista que estuvo en el Tíbet escribió sobre él, sobre el misterio de Jesús, la época que desapareció, y bueno, se sabe que estuvo en Tíbet, en otros lugares del mundo, preparándose para ser quien fue, adquiriendo todo el conocimiento del budismo, todos los secretos del esoterismo, para convertirse en el gran maestro entre los maestros y volver a cumplir la misión que tenía que hacer. Claro, porque nosotros tenemos la historia de Jesús cuando nace y después saltamos a los 30 y tantos años. Sí, sí. Y a los 33 muere. Sí, entonces tenemos... Aparecen esos templos como el maestro, el perfecto entre los perfectos, y se le dio el nombre de Isa en esa época. Exacto. Ahí también hay registros que estuvo en Japón, hay registros que estuvo en la India, que es registro que estuvo en todos los templos ahí de Egipto, y registros que estuvo por todo ese mundo antiguo buscando la sabiduría para convertirse en... Nosotros tenemos acceso que es un gran maestro entre los maestros. Sí, estuvo entregando el conocimiento a diferentes castas en la época del hinduismo, y incluso fue perseguido por muchos religiosos de la época, y se tuvo que llegar al Himalaya y a refugiarse ahí para poder continuar con su estudio. Y ahí fue cuando después este periodista descubre estos manuscritos antiguos, se los muestran en el Tíbet, en el año 1890 y algo fue, a finales del siglo, y accede a este conocimiento que este maestro Isa era Jesús. Exactamente, con otro nombre, porque en otra cultura, pero es lo mismo. Sí. Entonces, bueno, esto continuamos. Algo importante. Básicamente explicando que el origen del conocimiento de Jesús era Atlante. A eso íbamos. Claro, y que ese conocimiento viene de esa raíz del Himalaya, que los sobrevivientes de la Atlántida habían ido ahí. Entonces, un maestro de maestros no iba a estudiar con esa sabiduría. Gonzalo, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Pero cuánto queda? Bueno, queda poquito tiempo. Tenemos acá una placa donde muestra que la realidad presente comparada con la realidad del Atlante, ¿verdad? Lo que decíamos al principio. Como dice acá, el reflejo del pasado, el colapso atlante, tecnología sin alma, magia oscura, cataclismo ecológico, todo eso es lo que fue el pasado. Y el real presente, la civilización actual, el cambio climático, deforestación, materialismo y absorción tecnológica. O sea que como en cierta manera estamos muy parecidos a lo que fue. Y por eso la advertencia de esos profetas de la antigüedad que nos decían que si no cambiamos psicológicamente, no cambiamos nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, nunca va a haber el planeta se va a seguir reciclando. Sí, es una ciencia sin alma que viola el equilibrio natural, y bueno, el planeta va a depurarse. Exacto. Básicamente. Porque nos alineamos con eso. Somos como un virus, nosotros en el planeta somos como un cáncer, como humanidad, con la forma que nos estamos comportando, estamos destruyendo todo, hasta el aire que necesitamos para respirar. Exacto, y eso viene de qué, porque ese desequilibrio, esa degeneración psicológica, emocional, espiritual. Y bueno, como decíamos, esto es un ciclo, en 7 plaquitas lo podemos ver, que esto es un tema para otro programa, pero brevemente podemos explicar que ahí aparece el diluvio, casi 11.000 años atrás, en la era de Leo,
Y nosotros estamos en la era de Acuario, iniciando el día cósmico, digamos, de la galaxia, y entrando en esa era de luz que dicen muchos, pero estamos en el proceso de transición. Exacto. Nosotros estamos de la oscuridad yendo a la luz. Entonces, la era de Acuario, que es de la luz, de la cooperación, de la intuición, y estamos saliendo de la era de Piscis, que es del materialismo, del oscurantismo, del dogmatismo, de las opiniones, de las ideas, y pasando a la era totalmente opuesta, que es de la intuición, de irnos hacia adentro y no tanto hacia afuera. Entonces, esta placa nos invita a la reflexión, porque ese diluvio universal pasó hace 11.000 años casi, pero vienen todos estos procesos que nosotros también estamos viviendo hoy en día, que es ese proceso de salir de una era de oscuridad y pasar a una era de luz y poder nosotros estar alineados física, psicológica y mentalmente con estos procesos que nos invita Acuario a la revolución, nos invita a estar en eje, por eso los adelantos tecnológicos, los adelantos en todos los sentidos físicos, tecnológicos. Sí, se abre el conocimiento, se libera todo, digamos, en la sociedad, pero bueno, de acuerdo al estado mental de cada uno, digamos, se puede regenerar como persona o degenerar, como está ocurriendo hoy en la sociedad. Claro, es un momento decisivo para nosotros. O sea, y ese momento los mayas nos llamaban el Catún 13, en esa época, digamos, difícil de transición, que era como el fin de un ciclo, lo podemos ver en la siguiente placa. Pero algún día vamos a hablar de Catún 13, pero era como el cierre de un ciclo que el hombre va a llegar en algún momento. Exacto, el Catún 13 es como un cierre, como dijiste, de un ciclo, de una cuenta larga de cada Catún que tenía unos 20 años específicos. Catún, 20 años. 20 años, claro. Y esos eventos que estamos viendo, estamos en el Catún 13, que es el fin de esa cuenta que los mayas hacían, que coincide con estos procesos. Con esta época, sí, con esta época de transición. Exacto. Porque tengamos en cuenta que el calendario maya y el egipcio estaban sincronizados en la misma época, digamos. Claro. No es el calendario que usamos hoy nosotros, que es el gregoriano, que fue impuesto por la cultura cristiana en alguna época por cuestiones políticas. Fue inventado en realidad. Así como nosotros estamos entrando a la era de Acuario y que está viviendo todos esos procesos de transformación, que estamos entrando a una era de la luz, así también todo esto lo sabían los mayas y predijeron con fechas específicas, así como lo que es el 2012, que tanto se ha hablado, así otras fechas y que como periodos que son cíclicos y que nosotros lo vamos a ir viendo y lo vemos en la sociedad, en todos esos eventos que transforman a todos. Porque nosotros vemos desde los años 60 hasta ahora el adelanto enorme que ha habido en la tecnología. Inclusive en los últimos, capaz que 40 años, 50, estamos en una velocidad increíble. Un año equivale a 10 o 15 años de avance, y es impresionante. Y uno piensa de dónde viene toda esa voracidad de tecnología, esa velocidad. Bueno, viene de ciertas energías que están influyendo en la psique humana, y ciertos conocimientos que se tienen ocultos, por supuesto, que no se dan a conocer, y aparece todo este avance. Incluso si nosotros nos vamos a China, ellos viven 100 años adelantados con la tecnología que tienen. Nosotros somos monos todavía en relación a ellos en la tecnología, o sea, tenemos cosas que ni siquiera podemos imaginar. Gente que ha estado allá me ha contado que es como entrar en otro planeta. El adelanto que tienen, claro. Sí, el adelanto tecnológico es impresionante, no es cosa de otro planeta. Incluso uno ve por internet cosas que acá no sé si la veremos alguna vez, acá directamente, con la tecnología que manejan. Bueno, entonces esa tecnología, en la siguiente plaquita la podemos ver ya para ir cerrando de a poco, que esa tecnología avanzó en la Atlántida y hoy está ocurriendo el mismo ciclo, pero la parte espiritual, digamos, conscientiva, no estaba.
y se perdió, digamos. O como ahora ha pasado, que o sea, la Atlántida tenía un adelanto espiritual muy grande, pero nosotros no. Entonces tenemos un adelanto, o sea, la Atlántida tenía adelanto tecnológico en todas las áreas, o sea, no sé, salud, tecnología, ingeniería, etcétera, todas las ciencias, pero no había un adelanto, y había un adelanto espiritual. Pero nosotros no tenemos un adelanto tecnológico, pero no tenemos esa sabiduría, como dice la placa ancestral, el desarrollo interior. Entonces, que nos despertaría nuestra conciencia. Y ese sería el objetivo. Es decir, de todos estos conocimientos, de toda esa sabiduría ancestral, de todas esas razas, que fue que el hombre sea un hombre despierto, consciente, autoconsciente de todos sus procesos físicos, psicológicos, emocionales, de todo, cada uno de ellos, que sería el objetivo principal para hacernos dueños de todos esos procesos, que no pasen en un momento en automático, sino que nosotros sepamos de dónde vienen y de qué origen tiene, y así poder modificarlo. Bueno, eso está ocurriendo, como decíamos recién, en las sociedades más avanzadas del mundo. Ustedes saben que eso está demostrado. La gente se suicida más porque avanzan tecnológicamente, pero internamente la persona se siente vacía, se desconecta de la vida, de lo esencial, y se saben que a medida que avanza la tecnología, aumentan los casos de suicidio en países muy avanzados. Eso está estudiado. Es lo que estamos diciendo, o sea, nos vamos desconectando de lo esencial. Exacto. Y lo primero es esa conexión espiritual, porque podemos tener toda la tecnología del mundo, pero sin esa conexión es la que nos da el aliento, las ganas de vivir, de estar bien, esa tranquilidad, esa paz, para poder sobrellevar todas las circunstancias buenas o malas que nos toquen en la vida. Que son ciclos, que también son ciclos. Lo bueno y lo malo son parte de un ciclo que no hemos comprendido profundamente. Bueno, la última plaquita para ir cerrando, porque ya estamos pasados de tiempo. Claro, y acá dice el verdadero legado. La caída de la Atlántida no es solo el relato de una tragedia inevitable, es el códice sumergido que nos enseña cómo salvar la semilla de la humanidad. Los supervivientes de este nuevo ciclo conformarán a Coradí, la sexta raza raíz. Repetiremos el orgullo que hundió continentes, o despertaremos para construir el futuro cósmico. Bueno, sí, es lo que han dicho los maestros, que a medida que esta raza se contamine más, se destruya más, va a quedar un pueblo selecto en algún momento, pero no son personas con un nivel de conciencia determinado. Y bueno, se formará esa nueva raza Coradí, que fundará la nueva semilla, la nueva humanidad. O sea, se reinicia el planeta. Es como apagar y encender la computadora cuando le entró un virus. Claro. Reinicias todo, decís no anda, esto no funciona, hay que reiniciar todo de cero, y eso es lo que está haciendo el planeta. Claro. De esta manera seríamos nosotros el virus. Sí, claro. Nosotros nos comportamos como un virus, desde o científico, digamos, hablando. Como nombre de ciencia, somos seres que estamos destruyendo el hábitat donde vivimos. Y es lo que hace un virus, habitualmente en el cuerpo humano. Destruye donde él entra, lo destruye para sobrevivir él. Es lo que hacemos nosotros como humanidad, como sociedad, lo hacemos en un trabajo a nuestro alrededor, con el mundo que tenemos cerca, y un gobierno lo hace con su sociedad y nos lleva a la guerra, por ejemplo. Es lo mismo, digamos, pequeña escala y en gran escala es la misma psicología. Entonces la reflexión que podemos decir es que estos ciclos nos arrastran, podemos decir, a humanidades que no supieron aprovechar las circunstancias que estamos viviendo. Si nosotros no sabemos aprovecharlas, y a saberlas aprovechar es como unir esa parte material con la espiritual. Y todo este conocimiento, cuando Egipto se fue también desapareciendo, digamos, quedó encerrado en las escuelas místicas de misterios. Y ahí surgieron todas esas escuelas a través de los años, que también
tienen un ciclo y se fue perdiendo gran parte de ese conocimiento. Y los maestros trataron de recuperarlo y encarnan para volver a entregarlo y salvar la semilla que pueda de esta humanidad. Bueno. Y ojalá que esa semilla, claro, que somos todos nosotros que estamos acá escuchando para poder transformarnos realmente. Sí, ojalá en esta nueva era. Todos están en la búsqueda, bueno, el tema es encontrar el conocimiento que nos lleve realmente a la experimentación de las cosas y no tanto dogmatismo y tanta teoría. Exacto. Así. Bueno, te doy las gracias, Jonathan, por haber participado de un otro programa. Se nos ha ido el tiempo. Acá lo tenemos a Gonzalo, que nos ha ayudado muchísimo. Bueno, gracias por darnos este conocimiento, que es muy amplio. Podemos hablar de muchísimas cosas más. Después vamos a hablar del aire acuario. Del aire acuario podemos hablar del año sideral y cómo las sociedades se fueron procesando a través de estos ciclos cósmicos. Y bueno, nos esperamos al siguiente programa del Ojo de Horus, con más misterios de la ciencia y la mística la próxima semana. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Esto fue el Ojo de Horus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá del evidente. Esto fue